Gloria a Dios. Comentarles que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. ¿Cuántos saben eso? Dios es bueno. Y seguimos avanzando, seguimos creciendo en las cosas del Señor. Aquí estamos una vez más en este lugar precioso que el Señor nos ha plantado. Y no estamos aquí por casualidad. Tenemos que saber que estamos aquí porque el Señor nos trajo a este lugar. Amén. Que todo lo que estamos haciendo es guiado por su Espíritu Santo. Que no es por nuestras emociones, ni siquiera es porque nosotros queramos. Porque no somos tan buenos como para eso. Tenemos que tenerlo en claro. Que el único bueno acá y perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él tenemos que escuchar y a Él tenemos que seguir. Amén. No tenemos que seguir al hombre, sino a Cristo. Gloria a Dios. Aclarado esto, vamos a orar y pedirle a Dios que esté bendiciendo esta palabra y también que esté bendiciendo a la gente que está escuchando a través de las redes sociales. A todos el Señor está llegando con esta palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana preciosa de victoria. Te damos toda la gloria a ti. En el nombre precioso y poderoso de Jesús te pedimos que estés hablando, Señor, en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos esté ministrando. Y también en la distancia, Señor, quizás donde llegue este mensaje a los confines de la tierra, Señor, en algún lugar recóndito, Señor, sabemos que tu palabra no tiene límite, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a esos lugares y toque las vidas para que sean totalmente transformados para la gloria de tu nombre. Y aquel que está cansado y caído, levántalo, Señor, en el nombre precioso de Jesús, a través de esta palabra para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a seguir con el estudio del libro de Hechos. Ya estamos en el 10º estudio del libro de Hechos. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no, hermanos queridos? Estamos en Hechos 4 y vamos a seguir con el versículo 23. 23, 4, 23, ¿sí? Hay problema de audición ahí por esos lados. Sí. Anda acá la vuelta. Hay que orar por eso para que se destapen todos los oídos. Gloria a Dios. Dios es fiel. Bien, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, los gentiles en el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque de todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron
por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hasta ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Tremendo es cómo termina este capítulo 4 del libro de Hechos. Es hermoso lo que el Señor está hablando en la iglesia. Vamos a ver entonces estos detalles que el Señor aquí nos está hablando de la palabra, a intentar no dejar pasar ningún detalle de su palabra, porque por algo el Señor pone cosas en su palabra. Hay cosas que a veces pasamos por alto, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine a través de su Santo Espíritu para poder entender. Amén. Si vamos ahí entonces al libro de Hechos 4, versículo 23, al comienzo, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y se contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vieron, Pedro y Juan tenían buenas noticias que contar a sus colegas, a sus hermanos, a su familia. ¿Se acuerdan que ellos habían sido apresados, habían llevado a la cárcel, los habían presionado, los habían amenazado? Pero ellos habían dado cuenta de que habían estado con Jesús. Me imagino ellos contándoles: ¿saben qué? Nos pusieron en prisión, pero lo bueno que pudimos predicarle a ellos sobre Jesucristo. Me imagino la alegría. Ahora, qué tremendo es poder estar alegre aún en medio de la prueba. Ellos estaban alegres porque estaban cumpliendo con lo que el Señor les había mandado. Y ahí es cuando vemos realmente que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, podemos estar gozosos, incluso contando la situación y diciendo: wow, aún ahí pudimos predicar el Evangelio. En ese momento incluso ellos se dieron cuenta que estuvimos con Jesús, porque se acuerdan que ellos mismos se habían dado cuenta. Entonces me imagino ese momento, no dejando pasar por alto eso. Entonces dice que ellos, mientras les contaban, miren, mientras ellos le estaban contando esas cosas, dice que alzaron unánimes la voz a Dios. Yo me imagino en ese momento estaban ahí contándoles y de repente todos, miren, unánimes empezaron a alzar la voz, o sea que fue una oración audible. Ahora, podemos orar en silencio en nuestra mente, por supuesto que sí. ¿Cuánto oramos? Oramos a veces, ¿no? No vamos a andar en el ómnibus: Señor, Padre, a los gritos en el ómnibus porque nos sacan a patada. Pero tenemos que orar. Pero acá vemos que se puede orar de muchas maneras, pero acá vemos que sucedió algo tremendo. Dice que la palabra, ¿verdad? La palabra voz dice ahí, voz, está hablando en singular, ¿no? No está hablando en plural. O sea, alzaron, dice, la voz. Todos juntos levantaron su voz. Ahora, qué hermoso es. O sea, a mí me ha pasado a veces en congregaciones, en iglesias muy, muy grandes, multitudinarias, que hay un mover del Espíritu Santo, que todos empiezan a orar, y es un sonido único que se genera en el ambiente, es una voz sola, y todos orando en un mismo sentir, respetando el orden, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Ahora dice que todos unánimes empezaron vemos acá que hay una unidad, ¿verdad? Entonces vemos que una persona oró, en este caso era Pedro el que estaba hablando y contando, y me imagino que él fue como líder espiritual, fue el que tomó, ¿verdad? Empezó a orar, y todos a una empezaron a acompañar la oración de Pedro. Esto no significa que todos oraban a la vez y cada uno a su manera o diciendo lo que ellos piensan o creen, sino que acá vemos una unidad. Y eso es lo maravilloso de esta oración, porque no es una oración común y corriente, y no es una oración en desorden. Acá vemos que sucede algo extraordinario, todos juntos orando, unánimes. Ellos oraban ¿qué? En unidad. Y eso es lo que nosotros como iglesia y todos los que están escuchando, las iglesias tenemos que orar en unidad. En unidad. Se dan cuenta que tenemos que ser unidos hasta eso, hasta lo que estamos orando. Porque ahí es donde opera el Espíritu Santo con poder. Ahora, no hubo conflicto ni contienda entre ellos, diciendo no, un grupo capaz que decía debemos orar por esto. Capaz que otro grupo decía no, tenemos que orar por esto otro. No, acá no vemos este desorden. Acá no vemos que uno opine una cosa y que otro opina otra. Tenían la misma mente cuando oraban. Tenían el mismo pensamiento. Eso quiere decir. Qué tremendo llegar a esa unidad, ¿no? En el Espíritu. Ahora dicen acá, también ellos dicen, Señor, tú eres el Dios, ¿no? Tú eres el Dios. ¿Cómo empezaron ellos a orar? Reconociendo
¿A quién estaban orando? ¿Quién era realmente el Señor? Dice, Señor, tú eres Dios. Ellos reconocían y sabían bien a quién estaban orando. Oraban al Señor de toda la creación, el Dios que es todopoderoso. No oraron a cualquier Señor. Esta palabra Señor aquí no es la palabra usada para el Señor en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Sabemos, vieron que en el Nuevo, o sea, para que tengan en cuenta, vieron que en el Nuevo Testamento no dice Jehová. No vamos a encontrar nunca a Jehová. Por eso yo cuando leo la palabra y leo Jehová, yo siempre digo Señor, no sé si se dieron cuenta. Porque estamos en esta época, estamos ¿verdad? En la época de la gracia. Entonces, hoy por hoy, Señor significa, Jehová significa Señor. Entonces ellos acá tampoco usan la palabra esa como Señor, utilizan esa palabra que significa déspotes, en el original en griego. Era una palabra utilizada para el dueño, ¿verdad?, de esclavos o gobernador cuyo poder no puede ser cuestionado. De eso ellos usan ese tipo de palabra, déspote, que es una persona, un gobernador, alguien que está gobernando con poder y no puede ser cuestionado. Amén. Ahora, oraban con poder, ¿verdad?, y confianza, porque sabían que Dios estaba al control a pesar de todas las situaciones. Cuando ¿verdad?, oramos, a menudo, lamentablemente, nos olvidamos a quién estamos orando. No sé si te ha pasado. O oramos conforme a la situación, o oramos incluso a un Dios a nuestra manera. Y Dios no es a nuestra manera, Dios es Dios. Dios es quien es. Nosotros necesitamos de Él. A veces nosotros incluso hasta manipulamos la oración. Entonces vemos acá que ellos no. Ellos reconocen quién es Dios, incluso lo exaltan como Dios. Y dicen, tú eres Dios. Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Lo ponen muy bien en claro. Los discípulos tenían poder en la oración porque sabían a quién le estaban orando. Es como decimos muchas veces, ¿no? A veces le decimos a Dios, cuán grande es el problema. Y tendría que ser al revés, decirle del problema, cuán grande es nuestro Dios. Hablar fe, empezar a decir, este es nuestro Dios todopoderoso. Seguimos ahí entonces en el versículo 25. Dice acá que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿no? Porque se amotinan los gentiles, ¿no? Y los pueblos piensan cosas vanas, ¿no? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra tu ungido. Acá Pedro está hablando con respecto a qué, a un salmo de David. O sea, está hablando con respecto a que David dijo esto en el pasado. Des en cuenta que David lo dijo esto 1000 años antes de Cristo. Y se está cumpliendo una profecía, una palabra profética inspirada por el Espíritu Santo. Y ellos están diciendo, tú esto lo hablaste a través por la boca de tu siervo David. Esto fue una palabra profética y hoy estamos viendo cómo tu palabra se está cumpliendo. Ahora, Pedro menciona el Salmo 2. Cuando se lee el Salmo 2 podemos ver todas estas palabras que ellos están diciendo, que Pedro está orando, recordando el Salmo 2, ¿verdad? Incluso relata, ¿verdad?, que eran palabras de Dios a través del salmista. Es un punto muy importante esto en esta oración. ¿Por qué? Pedro tenía una perspectiva alta de las sanas escrituras. Tenía una perspectiva alta, o sea que él tenía en claro que todo lo que estaba sucediendo, incluso en su propia vida y alrededor, era porque la palabra se estaba cumpliendo. Porque su palabra es verdad. Por eso nosotros no repetimos la palabra como si fuera algo, un cliché, o porque si fuera algo, ¿verdad? Qué lindo que es la palabra. Miren cómo conozco. No, hermano, repetimos la palabra porque estamos creyendo en lo que dice la palabra y en el poder de su palabra. No porque sí. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? No, hermano. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La misma oración que está haciendo acá Pedro, pero en verdad invocando otro salmo lo estoy haciendo en este momento. Estoy creyendo en la palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De qué? ¿De la situación económica? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De los médicos? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De alguien que conozco que me pueda ayudar? No, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Estoy invocando su palabra y diciendo, esa palabra que David dijo hace 1000 años atrás,
Es palabra profética para mi vida. Yo la estoy usando y sé que esa palabra es efectiva para mi vida. Eso está diciendo Pedro. Es fuerte. Podemos leerlo y pasar por encima. Y es muy importante este tipo de oración para nuestras vidas. Usar la palabra. O vamos a orar cosas nada más para ver qué resulta. No, hermano, tenemos que orar palabra de Dios. A ver, dice, no preocuparse por eso, porque Dios está, ¿verdad?, al control de todo. Eso significa, cuando leemos eso, significa que Dios, él lo reconoce, que Dios está en control de todo, que lo que está sucediendo ya era algo profetizado. ¿Me entienden? En el Salmo 2, ¿verdad?, se expresa plena confianza en Dios. Después léanlo en su casa como tarea domiciliaria. Salmo 2. El Salmo 2 expresa plena confianza en Dios y su victoria, porque Él es rey, porque Él es gobernador en Sión. Él es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Y estaba escrito que esto iba a suceder. Ahora, cuando oramos, debemos ver nuestras circunstancias a la luz ¿de qué? De la palabra. No tenemos que ver las circunstancias, bueno, a ver si es algo de la casualidad o que... No. Tenemos que ver las circunstancias cuando estamos orando por algo a la luz de la palabra. Y ahí vamos a ver un campo muy enorme. ¿Por qué quizás estamos pasando por lo que estamos pasando? Pedro tenía en clara. Pedro dijo, estamos pasando esto porque acá se cumple la palabra del Señor. A veces, ¿verdad?, podemos estar pasando por pruebas, por luchas, pero tenemos que recordar lo que dice Efesios 6:12. Poné Efesios 6:12. Miren lo que dice, o busquen Efesios 6:12. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando estamos pasando por algún conflicto, quizás necesitamos saber que no tenemos lucha contra quién, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no tenemos que decir, agarrarnos con la persona que nos está atacando, porque tenemos que reconocer a la luz de la palabra que nuestra lucha es espiritual. Y ahí nos paramos firmes en eso, ¿vieron? Viendo las circunstancias a la luz de la palabra, ¿verdad?, de Dios, podemos ver si hay también incluso pecado en nuestra vida. Si hay pecado, si a veces pasamos por enfermedades, por cosas, por lo que sea, porque estamos andando mal. A la luz de la palabra, díganme si no podemos darnos cuenta si estamos andando mal, sí o no. Por supuesto que sí. Porque su palabra dice, ser santo porque yo soy santo. ¿Se acuerdan David, incluso en el Salmo 32? Mientras callé se envejecieron mis huesos, ¿se acuerdan? Y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedades de verano. David reconocía que él estaba en pecado. Entonces, al reconocer que a veces estamos en pecado, decimos, Señor, basta, no doy más. No puedo seguir así, porque tu palabra, a la luz de tu palabra, esto que está sucediendo en mi vida, a mi alrededor, dice que él reconocía que se estaba secando, que tenía dolores en los huesos. ¿Por qué? Porque había pecado, había caído. Y a la luz de la palabra podemos ver que tenemos que reconocer. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Y nuestra vida puede ser totalmente restaurada? Por supuesto que sí. También usamos la Escritura en oración para recordar las promesas de Dios. Porque Dios tiene muchas promesas y cuando oramos confiamos en sus promesas. Como dice Efesios 3:16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Hoy cuando leía Viviana me hace acordar de eso, ¿no? Esa gran promesa cuando comenzó ella hablando hoy y mañana. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es una promesa, en el ser fortalecido en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. Necesitamos ser fortalecidos, pero eso es promesa de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, hablará a nuestra situación. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, que en realidad, ¿verdad?, que su palabra nos hable a nuestra situación, a nuestro problema, a nuestra circunstancia. Hermanos, si oramos muchas veces, y tenemos que corregir esto también, si oramos y no ponemos palabra, no sirve de nada. La palabra es como el plus, ¿verdad? Es lo que nos lleva. La palabra, por eso es bueno estar lleno de palabra, porque cuando estamos orando, recordamos la palabra de Dios y ahí soltamos palabra, y ahí es cuando empieza a suceder lo que tiene que suceder.
no son palabras simples tiradas al viento, sino que cuando oremos, siempre es bueno y es recomendable orar con palabra. O al comienzo, Señor, porque tu palabra dice tal cosa. O leemos un salmo, ¿no? El Salmo 23, por ejemplo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No, Señor, gracias porque tú eres mi pastor y porque nada me va a faltar. Y ahí empezás a hablar de palabra de Dios. Eso que hace te anima, te da fe, te da confianza y eso soltás palabra de vida. Soltás palabra de bendición. Así oraban ellos, ¿verdad? Esto trae paz, verdadera paz a nuestra vida y confianza, sabiendo que todo lo que verdad venga a nuestra vida está bajo el control de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos en Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Dice, ¿no? Ellos alaban eso, ¿no? Primero que nada, proclamaron al Señor, hablaron lo que tenían que hablar, declararon fe. Ahora dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo, hablen tu palabra. Ahora, ellos no estaban orando por su propia comodidad o su propia voluntad. Estaban orando por, ¿verdad?, por confrontación, no por menos confrontación. Porque ellos pueden decir, Señor, te pedimos que podamos salir de acá, ir para algún lugar, escondernos y ahí quedarnos tranquilos, no sé, mirando la comedia de la tarde. No, hermano, ellos dijeron, Señor, danos que podamos orar con denuedo. O sea, venían estos dos contándole que lo habían amenazado, que lo habían puesto en la cárcel, que todo, y ellos oraron al revés para tener más confrontación. Eso es una oración verdadera, hermano. Quizás si hubiéramos nosotros diríamos, no, pará, Pedro, pará, orá, algo diferente. ¿Cómo vas a orar? Porque para seguir predicando, si ustedes lo pusieron en la cárcel, hermano, ellos están realmente siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Esa es una oración. Yo quiero seguir predicando el Evangelio, no me importa por lo que siga pasando. Nosotros ahora tenemos que cumplir con lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Están enfocadísimos, sí o no? Están muy enfocados. Cuidado, porque a veces, vieron que podemos orar por cualquier cosa y podemos estar totalmente desenfocados, a veces creyendo, ay, qué bueno, sí, estamos orando por la paz. No, hermano, si ya no tenemos guerra, no vamos a tener nunca paz. Hay que confrontar al enemigo, ¿sí o no? Y la victoria no va a venir de parte nuestra o de parte del Señor. De parte del Señor, hermanos queridos. Porque Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que tener las cosas en clara. Acá vemos que ellos no oraron una oración, vamos a escapar de acá. No. Señor, ahora mira sus amenazas. Pero dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, que no dejemos de hablar tu palabra. ¿Vieron qué oración tan linda? Amigo, yo cuando leía esto no podía creerlo. Decía, Señor, gracias, Padre. Porque tenemos que orar eso también nosotros, para que su palabra de vida, salga y que llegue a multitudes, que toque la vida, porque la palabra que es espíritu. Y eso es lo que va a tocar las almas de las personas, eso es lo que va a tocar la vida de las personas. Y miren lo que sucedió mientras ellos estaban orando, miren, en el versículo 30. Mientras se extiende tu mano para que se hagan señales, ¿verdad? Sanidades, y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos entendían que Jesús sanaba, era el que sanaba y que no eran ellos, ¿vieron? Para que hagan prodigios, para que vengan, ¿verdad?, sanidades, señales, prodigios, ¿mediante quién? Jesucristo. ¿La tenían clara también eso? ¿Quién hace los milagros? Jesucristo. Ahora, es una trampa anhelar ser usado para hacer cosas milagrosas cuando no estamos bien parados en Cristo o no tenemos en claro quién es el que hace el milagro, ¿verdad? A menudo se basa en que, Señor, quiero hacer milagro como tú haces, Señor, como hace aquel que veo por televisión. Pero es por el orgullo de uno para que todos digan, oh, mirá qué poder que tiene el hermano. Para que todos vean qué wow, qué unción que tiene, qué tremendo. Nos puede pasar también si estamos cantando, ay, que cayó el poder cuando el hermano se puso a tocar la guitarra, qué tremendo, hermano. Aleluya, y vos salís infladito de ahí. Eso es bien diabólico. Cuidado con eso. Cuidado. Toda la gloria siempre es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hay milagros, gloria a Dios. Si el Señor me usa en la alabanza, gloria a Dios. No es la gloria para el pastor, ni para ningún cantante, ni para ningún famoso.
Acá la gloria se la lleva solamente Jesucristo. Ellos lo reconocían, para que dice acá, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Seguimos, versículo 31. Cuando hubieron orado, acá vemos lo que sucede, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hermano, este mensaje, no sé si dije el nombre, ¿no? Pero se llama una oración contestada. Una oración contestada. O su oración es contestada. Cuando uno ora conforme a lo que el Señor quiere, por supuesto que Dios responde. Podemos orar, pero si no estamos dentro del centro de la voluntad de Dios, hermano, no llega. Si estamos en pecado tampoco llega, porque hay un techo llamado pecado, el techo ahí que no llegan las oraciones. Pero si estamos de verdad en santidad, si estamos pasando, ¿verdad?, lucha quizás, pero estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios responde. Dice, y el lugar en que estaban congregados tembló, ¿verdad? Se les dio un temblor con un emblema único del placer de Dios. A mí me hacía recordar cuando Ananías, la verdad, y con Pablo y como era, y que estaban juntos con aquel hermano en la cárcel, no me acuerdo el nombre ahora, y Sila, Pablo y Sila estaban en la cárcel, ¿no?, cantando himnos después de haber siendo azotado en lo más profundo de la cárcel. Dice que hubo un temblor, un terremoto, se rompió las puertas, se rompió todo, hubo libertad. Tremendo. O sea, vemos la respuesta de Dios, el amor de Dios. Acá ellos estaban orando con amor. Yo creo que Dios dijo, permiso, los quiero abrazar. Y cuando hizo así, los quiso abrazar, tembló todo, por supuesto. Estaba la gloria de Dios cayendo sobre su lugar, la presencia de Dios. Dios está sentado en su trono y escuchando nuestro clamor, escuchando el amor con que aún a pesar de los momentos difíciles adoramos a Dios. Y eso toca el corazón de Dios, ¿sí o no? Que una oración simple, a veces cuando estamos bien oramos y es algo que es frío, frívolo, no tiene sentido. Pero a veces lamentablemente tenemos que pasar por circunstancias difíciles como estábamos viendo acá ahora, para que realmente se ore de tal manera que todo tiemble. Hermano, aquellas paredes frías, aquellas paredes muertas, estaban siendo tocadas por el poder del Espíritu Santo de vida. Y a veces sucede eso en la vida de muchas personas, hermano, que puede descender el Espíritu Santo y puede sacudirlo, como lo he visto a veces, y de repente la persona se fue como vino, siguió muerta. Hubo un sacudir tremendo, fue tremendo el mover. Habían 100 personas, 90 o 80 tocadas tremendamente, pero habían 10 que ni fu ni fa. Son como esas paredes que son sacudidas, pero no tienen vida. Y eso no tiene que suceder, porque acá vemos que, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo era tan maravilloso, ¿verdad?, y manifiesta, que aún las paredes muertas, les digo, fueron totalmente tocadas. Pero no sucedió nada con las paredes. Pregunto, ¿las paredes hicieron algo? No. Ese lugar se convirtió en un lugar santo y sublime como que... No. Pero sí hubieron personas ahí que fueron totalmente, ¿verdad?, tocadas y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, igualmente una persona puede ser, como les digo, ¿no?, pero tocada ahí, pero momentáneamente. O sea, que son tocadas sus emociones. Y Dios no quiere tocar tus emociones, Dios quiere tocar tu corazón, llenarlo con tu presencia, y que realmente pueda ser lleno de su Espíritu Santo. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. O sea que la experiencia de Pentecostés no fue una experiencia única, como muchos dicen por ahí. Ahí no, fueron llenos una vez y después llenos completamente. No. Venimos leyendo y vemos que Pedro, por ejemplo, hasta ahora ya va 3 veces que fue lleno del Espíritu Santo. 3 veces. 3 veces lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué significa eso? Que también nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque a veces nos llenamos ¿de qué? De cualquier cosa, menos de lo que tenemos que llenarnos. Y tenemos que vaciarnos en nosotros mismos y llenarnos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta palabra de denuedo es necesario hoy. Necesitamos hablar todos la palabra de Dios con denuedo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos. Eso tiene que ser hoy también. Todos tenemos que hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Hablar con denuedo la palabra de Dios trae vida a muchas personas.
Por supuesto que trae vida, porque esa palabra es la que transforma. ¿Verdad? Su denuedo era un regalo de Dios. ¿De qué? De esa oración que habían pedido. No habían pedido, Señor, que podamos hablar con denuedo tu palabra. Dice que ellos automáticamente fueron llenos. Dice que en el momento todos hablaban la palabra de Dios con denuedo. Y eso es lo que Dios quiere. Ah, sí, quieren eso. Y Dios dijo, sí, exactamente eso quiero que ustedes hagan. Y les envió el Espíritu Santo y fueron llenos todo de nuevo. Versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Miren qué lindo. Eran de un corazón. Un alma. Estaban unánimes. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Verdad? Esta unidad fue una maravillosa evidencia, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque debido a su unidad consideraban las personas más importantes que las cosas. Hay gente que considera más importantes las cosas que las personas, ¿sí o no? Hasta incluso un animal más importante que hasta la mujer que tienen al lado. Es triste, ¿ves así? Ahora, esta unidad es, ¿verdad? No es conformidad. Esta unidad no es conformidad donde todos exactamente son iguales. A veces creemos que siendo ordenados de una manera vamos a ser todos unidos, y no es así. A veces no es organización donde deben ser forzados, ¿verdad?, a la misma denominación, que a veces sucede, que somos, ¿verdad?, acá hay que ser así, y a veces practicamos eso, pero en realidad no estamos siendo unidos. Lo hacemos a veces por obligación o por protocolo, como podemos ver, y eso no es lo que Dios llama unidad. Podemos estar todos juntos, pero no podemos estar juntos. Esa quizás sea de apariencia, pero Dios no quiere eso de apariencia. Dios quiere que realmente estemos todos unánimes en un mismo sentir, en el Espíritu y por amor. A Él primero, después a los demás y después a las cosas. Ese es el orden que Dios está mostrando aquí. Tenían todas las cosas en común, reconocían que Dios era el dueño de todo. No ellos eran dueños de las cosas. Eso es muy importante también saberlo. Dios había tocado sus vidas, ¿verdad?, tan profundamente que resultaba más fácil, ¿verdad?, tener todas las cosas en común. Cuando no somos tocados por Dios, amamos tanto las cosas que no queremos darle nada a nadie. Pero cuando amamos a Dios, no nos cuesta dar. No nos cuesta dar. Ahora, no es correcto como una forma de comunismo a veces, ¿verdad? Porque el comunismo no es koinonía. Koinonía es comunión. El comunismo te dice, lo tuyo es mío y dámelo. Te impone. Ahora, la koinonía no. Te dice, ¿verdad?, lo mío es tuyo y te lo comparto. Es totalmente diferente. Y Dios habla acá de qué, de comunión. No obliga a nadie y no le saca nada a nadie. Dios incluso, es más, no te obliga a ti que lo sigas. Él golpea la puerta de tu corazón, tú abres la puerta si quieres y Él entra, porque es un Señor, no obliga a nadie y no te quiere sacar nada. Pero acá vemos que todo el mundo fue tocado de tal manera que daban, ofrecían. Probablemente hubo también una razón muy importante y rápida para que ellos pudieran darle así, porque sabemos bien que muchos, ¿se acuerdan?, habían venido de muchos lados, se habían convertido, no tenían casas, no tenían trabajo, no tenían hogar. Entonces ellos viendo esta situación, todos juntos, ¿qué hacían? Incluso aquellos que venían de lejos, vendieron que estaban allá lejos, vendían las cosas y dijeron, yo me voy a quedar acá, con esta familia. Y compartían las cosas que habían vendido, porque diciendo, ¿qué me importa ahora? Me encontré con el Señor. Me encontré con el Rey de Reyes y me voy con Él. No me importa nada de lo que tengo a mi alrededor. Qué lindo que pase eso en la vida de un ser humano, ¿verdad? Es tremendo. Seguimos adelante, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Con gran poder, dice acá, ¿no? Gran poder los apóstoles. Esto es el resultado del poder de poner a Dios primero. Cuando uno pone a Dios primero, se derrama de su poder. Cuando hay un orden en la oración y clamor del Señor, y cuando Dios ve que en nuestra vida hay un orden, Dios derrama su poder. Porque si en tu vida espiritual no hay orden, Dios no te puede dar. Porque hay desorden, porque no tienes las cosas en clara, y te vas a hacer daño tú y a todos los demás. Pero cuando Dios ve que hay un orden, que está Dios primero, ahí Él envía bendición. Y envía incluso hasta provisión.
envía incluso hasta, ¿verdad?, dinero, envía todo lo que ¿verdad?, porque ellos tienen a Dios primero. Pero cuando no está Dios primero, si envían mucho dinero, por ejemplo, se complica, ¿sí o no? Entonces Dios, cuando ve que realmente las cosas están bien ordenadas, dice, yo estoy primero, bueno, ahora sí los voy a bendecir. Y eso es lo que sucede, es lo que tiene que suceder también en nuestras vidas. Primero, tiene que ser Dios. Segundo, la familia. Tercero, la iglesia. Cuarto y quinto y sexto, todo lo demás. Pero primero es Dios. Ahora dice que daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Predicaban a Jesús resucitado. Ellos predicaban a Jesús resucitado. O sea, no se quedaron ahí, sino que fueron todos a predicar con denuedo y a hablar de Jesucristo. Dice, abundante gracia era sobre ellos. Abundante, ¿viste lo que dice esa palabra abundante gracia? La gracia es el favor de Dios. Su sonrisa desde el cielo. De eso está hablando. Era sobre todos ellos. Abundante gracia es literalmente mega gracia. ¿Vieron cuando decimos mega? Bueno, es mega gracia, es como también cuando dice mucho poder, es un mega poder, desciende todo eso sobre sus vidas. Es el favor de Dios en todo. Es Dios contento contigo, con sus oraciones, con tu vida. Eso es lo que tenemos que anhelar nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren mega gracia en su vida? ¿Cuántos quieren mega poder en su vida? Por supuesto que lo quiero. Que donde vaya la gracia del Señor me acompañe. Que se abran las puertas por gracia, que Dios me bendiga por gracia, que mi familia sea tocada porque ve que mi gracia y el favor de Dios y el poder del Espíritu Santo está en mi vida. Eso es lo que tenemos que anhelar, hermanos. Seguimos. 34. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que les poseían, heredades, cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido, miren, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad, ¿no? Qué tremendo esto, ¿no? Porque había mucha necesidad, pero Dios se encarga de la necesidad de las personas. Es como que de repente uno dice, no sé si te pasó, no sé, algo pasó que Dios me dijo que vendía tal cosa y lo vendiera y se lo diera. Porque yo ya estaba pendiente, estaba, ¿verdad?, atento sabiendo que esa persona necesitaba. O no sé por qué tengo justo esto para dar, toma, te lo doy. Y aquella persona te dice, wow, justo lo que yo precisaba. No sé si te ha pasado, a mí, pero a nosotros nos ha pasado muchas veces. Una vez salgo de la iglesia y el Señor me dice, vayan hasta San José, vayan hasta allá y llévenme esto a ciertas personas. Hermano, habíamos salido después de un culto, eran cultos me acuerdo, de 3 horas las reuniones. Salimos cansados, sí, el Señor me dice, vayan hasta allá y lleven una ofrenda que arriba, hermano. Fuimos hasta allá, hermano, hasta San José. Llegamos allá, no tenía ni para comer. No tenía ni para comer. Y nosotros fuimos y dijimos, toma, esta ofrenda para vos. Porque Dios me dijo que no podían creerlo. Lloraban de alegría, no podían creerlo. ¿Por qué? Porque fuimos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Y no es verdad que para sacarnos cartones ni nada, sino que cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, es cuando Dios ora, porque Dios también ve la necesidad de otras personas, no solamente de vos. Y Dios te quiere usar a vos también. Acá vemos que gente hace eso, ¿verdad? La gente no esperaba que otros dieran, sino que ellos daban. Se repartían cada uno, dice, según sus necesidades, no según sus deseos o según sus caprichos, según sus necesidades. Porque hay gente que es caprichosa y hay gente que quiere cumplir sus propios deseos. Necesito, te dice mucha gente, y no necesitan nada, es todo mentira. Entonces la iglesia tiene que discernir si realmente es por necesidad o es por capricho o porque realmente el Espíritu Santo nos está guiando a hacer lo que estamos haciendo. Incluso después, más adelante, el apóstol Pablo escribe, cuando le escribe a Timoteo y muchas cartas más, dando un orden a quién tenemos que darle y a quién no tenemos que darle y por qué tenemos que darle. Porque a veces, ¿verdad?, nosotros caemos en el error de querer ser buenos, y el único bueno es el Señor, y a veces somos dadivosos y estamos haciendo un daño a esa persona. Porque no podemos andar por la vida dando, primero que nada porque no somos Dios. Y no vamos a solucionar el problema de esa persona dándole, sino que esa persona a veces necesita realmente pasar por lo que está pasando para que venga realmente a Dios, su vida sea acomodada y el Señor mismo lo bendiga. Y ahí sí, quizás Dios use a la iglesia o personas para que le den realmente y para que pueda empezar a tener su vida acomodada. Pero todo tiene un orden. No le voy a dar algo a una persona que está en la calle de repente pidiendo algo y después con ese dinero va y se droga o va y toma alcohol. Estamos cometiendo un error. Entonces tenemos que tener, ¿qué?, discernimiento. Porque
Si quieren, miren, le voy a leer así rapidito unos pasajes, no lo busquen, para que lo apunten o que quede grabado acá, después lo buscan en su casa y se dan cuenta, porque es muy profundo lo que el apóstol Pablo dice con respecto a estas cartas que son doctrinales para la iglesia, para que aprendamos a quién tenemos que darle y a quién no tenemos que darle. Y eso también habla un poco de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Miren, ahí en 1 Timoteo 5:3, que eso habla, yo le habla con respecto a las viudas, a las que verdaderamente son viudas, a las que verdaderamente necesitan. Incluso también habla más adelante que hay algunas que eran viudas así jóvenes, pero no les importaba nada. Se iban por ahí y andaban chusmeando después. Y no que hacían nada ni siquiera por ellas mismas. ¿A esas personas hay que darle? No, hermano, te acomoda su vida. También habla, por ejemplo, ¿no? La iglesia debe discernir con respecto a esto, ¿no? Si uno puede trabajar para mantenerse a sí mismo, no es verdaderamente necesario, ¿verdad? Y debe proveer para sus propias necesidades. Porque también dice la palabra, el que no trabaja, que no come. Y uno que no quiere trabajar, ¿cómo llego? Entonces estoy yendo fuera de la palabra. A la luz de la palabra, yo no tengo que darle a esa persona. Tengo que decirle, ¿sabes qué? Anda a trabajar. Trabajá, hermano. Sudá, que te cueste. Dice, eso está, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 12. También en primera de Tesalonicenses 4 al 11. También en primera de Timoteo 5, versículo 8. Ahora la familia de una persona necesitada también puede mantenerla, la iglesia no debe mantenerla. También eso habla en 1 Timoteo 5, versículo 3 al 4. Si una persona tiene necesidad, tiene una familia a su alrededor que tiene que encargarse de esas personas. Cuando vemos que, lógico, la familia no se encarga, pero hay que poner las cosas en orden. Bueno, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Tus hijos ya trabajan? ¿Cómo es el tema? Bueno, se tiene que encargar de esa persona. Hay un orden bíblico. No hay un desorden. Amén. Aquellos que son, por ejemplo, apoyados por la iglesia, miren, aquellos que son apoyados después por la iglesia deben regresar al cuerpo de la iglesia y trabajar en la iglesia entonces. Si son apoyados. Eso lo dice en 1 Timoteo 5, del 5 al 10. Es correcto que la iglesia examine la conducta moral antes de dar apoyo. Eso lo dice en 1 Timoteo 5, 9 al 13. El apoyo de la iglesia debe ser para las necesidades más básicas del diario vivir. Eso está en 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra, teniendo abrigo y sustento, están ¿qué? Gozosos. Abrigo y sustento. Eso es lo básico. Eso la iglesia sí se tiene que encargar de alguien que, por ejemplo, que ya no está pasando por un momento difícil, viendo todo esto antes, analizando todo esto, ¿verdad? A la luz de la palabra. Seguimos. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé fue un hombre noble, ejemplo de este espíritu, ¿verdad? Generoso y benevolente. Él era una persona generosa. Pero como les digo, era un hombre que guiado por el Espíritu Santo. Nosotros también tenemos que ser generosos. Dice la palabra que es mejor dar que recibir. Pero igual tenemos que tener un orden y tenemos que saber exactamente bien cómo tenemos. No podemos ser muy manos sueltas, ¿verdad? Porque el Señor, de verdad, también lo que nos dio, también nosotros tenemos que valorarlo. Tenemos que valorarlo. Y tenemos también que poner en orden a aquellos que se quieren abusar, ¿verdad? Y incluso en contra de lo que es la palabra de Dios. No, por esto decimos que no les amamos, por supuesto que les amamos. Y por supuesto que nos preocupamos. Por supuesto que oramos. Pero es bueno que tengan un orden, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. Si Dios bendice, Dios prospera. Por supuesto, al dador alegre. Por supuesto que sí. Dios bendice, claro que sí. José era, por ejemplo, acá este hombre que era llamado José, era tan generoso que la congregación lo llamó Bernabé, que significa hijo de consolación. Ahora, qué bueno que también a nosotros, ¿verdad?, nos puedan llamar Bernabé. Qué bueno, ¿no? Que podamos consolar a otras personas. En cualquier manera, ¿no? En el área espiritual, en el área también, ¿verdad? Estar juntos, ahí, presencial.
y sobre todo también en el área espiritual, que podamos consolar también en necesidad, por supuesto que sí. Si alguien está pasando alguna necesidad, por supuesto, consolarlo también. Que podemos que la iglesia pueda ser, ¿verdad?, un Bernabé. Bueno, le damos la gloria a Dios por esta enseñanza. Amén. Que hoy el Señor nos ha hablado muchísimas cosas que tenemos que poner en práctica, sobre todo para que el Señor responda a nuestras oraciones. Vemos que una oración que es conforme a la voluntad de Dios, Dios le responde sí o no. Por supuesto que sí. Y que Él derrama de su Espíritu y que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos también tener esas experiencias gloriosas con el Espíritu Santo. No solamente aquí en la iglesia, sino también en tu casa. Te cuento un testimonio cortito. Yo estaba orando, un día orando por mi hija, que estaba pasando muy mal. Mi hija pequeña, estaba pasando por un quebranto de salud muy fuerte, que a mí me sacudió. Y un día orando ahí a los pies de la cama, hincado, yo nunca había hablado en lengua angelical, y orando, clamando al Señor, y el Señor viene en la presencia de Dios sobre mi vida, me derramó, me tocó, me llenó de una tal manera que empecé a hablar en lengua angelical de una manera tremenda, y vino un gozo a mi vida, una paz que sobrepasaba todo entendimiento, y se me fue toda angustia, todo dolor, se me fue toda tristeza, y ese día yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. No fue en una iglesia, fue orando y clamando al Señor por la necesidad de una de mis hijas. Dios se puede derramar en cualquier lado. Puedes ir en el bus, puedes ir en el auto, puedes ir en cualquier lugar y el Señor puede derramar su presencia. Amén. Y tu vida puede ser totalmente transformada. Y sobre todo, ¿para qué? Para que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Amén. Te invito a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias